Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª emisión de este podcast Resonancias Red HD. Es el podcast oficial de la Red de Humanidades Digitales de México. Mi nombre es Francisco Vázquez y estoy al lado de Tata Méndez. ¿Cómo estás, Tata? Muy buenos días, tardes, noches. Porque no estamos ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Muy buenas tardes, noches, buenos días. Hoy estamos muy emocionados para este episodio, como siempre. Tenemos dos invitados muy especiales, no solo para hablar de algo que nos atraviesa a todos, como los eventos académicos, los congresos, las maratones, sino porque estamos acompañados de estas dos personas, Isabel Galina y Jonathan Girón, que además de ser grandes profesionales, también los considero mis amigos gracias a estos eventos. Entonces, lo que procuramos es no decir estas presentaciones profesionales nosotros, sino darles la bienvenida y que ustedes nos cuenten quiénes son y situarse un poco donde están para situar a los que nos escuchan, ¿no? Como que, por ejemplo, hoy están juntos en un espacio, es el primer episodio donde están las dos personas juntas, entonces que nos sitúen en dónde están, cómo están y que nos cuenten un poco de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues hola, muchas gracias Paco, Tata, qué gusto estar en este podcast que escuchamos tan ávidamente. Y bueno, estoy acá con Isabel Galina. Estamos en el edificio de la Biblioteca Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Hola, qué gusto saludarles. Para mí también me da mucha emoción poder tener la oportunidad de estar aquí. Aunque estamos en el mismo edificio, Jonathan y yo estamos en institutos de la UNAM diferentes. Yo estoy en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde soy investigadora, y Jonathan. Yo estoy en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, donde soy editor. Bueno, actualmente, los dos trabajamos en la red. Yo actualmente soy el secretario de la Red de Humanidades Digitales. Y bueno, yo pues tuve mucho tiempo en el comité ejecutivo de la Red HD desde su fundación. Tuve la fortuna y el honor de ser la presidenta durante un rato y ahorita participo justo en el subcomité de vinculación. Entonces también, bueno, trabajo muy de la mano con Paco y con Tata. Entonces ahora sí es de estas veces que podemos ir viendo luego todos los vínculos. Sí. Y justamente era lo que les quería preguntar. Ustedes son dos personas que, pues si bien trabajan en una misma institución, trabajan para institutos distintos, como ya lo mencionaron, trabajan en la red y ambos se han formado alrededor de las humanidades digitales desde perspectivas distintas. ¿Ustedes nos pueden decir cuáles son esas perspectivas distintas? ¿O las detectan entre ustedes? Sí, claro que sí. Me arranco yo. Dale. Bueno, mi primer contacto con las humanidades digitales se dio, en otras latitudes. Se dio en formato anglo, cuando estaba yo realizando el doctorado en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahí es cuando primero entré en contacto con las humanidades digitales. Y ya posteriormente, regresando aquí a México, me incorporé a la UNAM y bueno, desde ahí empecé a trabajar lo de las humanidades digitales. Y bueno, y en algún momento del camino conocí a Jonathan, pero no me acuerdo dónde nos conocimos. ¿Tú? Pues no estoy seguro en qué momento del camino, pero recuerdo que yo llegué a la Red de Humanidades Digitales, tal vez por intereses que tienen que ver con la edición digital. Y recuerdo que en 2016 me incorporo al seminario que tenía en ese entonces la red, que llevaba a Miriam Peña, quien ahora es la presidenta de la red. Y ahí me empecé cada vez a conectar, a trabajar más, a buscar espacios de colaboración con la red.
Y no sé bien cuándo se cruzaron los caminos, pero sé que para la organización del encuentro de humanistas digitales que se hizo por primera vez en México, empezamos ya a trabajar de forma muy cercana. Sí, sí, claro, ese seminario de humanidades digitales que se llevó a cabo en el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, que llevó efectivamente Miriam Peña durante un par de años, creo que funcionó. Yo creo que fue uno de los lugares en donde nos conocimos muchos, ¿no? Fue un muy buen espacio para donde empezaron muchos contactos. Y justamente, o sea, lo que están hablando y de cómo se encontraron y ese vínculo es de lo que se trata este episodio, que es hablar un poco de los congresos a los que hemos participado, eventos, maratones, Maratón HD, que por cierto es mañana 18 de septiembre. O ayer, Eh, porque no existe ay, el sí, tiempo, ya acuérdate sé que es efímero. ya sé, pero estoy diciendo la fecha porque eventualmente lo sabrán, podrán ir a las memorias a revisarlo. Ah, Eso, entonces, bueno, el episodio de hoy se trata de eso, un poco de conversar de las aristas de hacer un congreso, de participar en un congreso y qué pasa después de un congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, Isabel, que has estado desde los inicios de la Red HD, incluso como presidenta, y ayudando a abrir estos caminos para que existan pues estos espacios. Y Jonathan, que en este momento entiendo que eres el representante en la IDEA Show, ¿cierto? Por parte de la red. Quiero preguntarles, bueno, Paco y yo queremos preguntarles cómo sienten que han cambiado estos congresos y encuentros de humanidades digitales en estos años, tanto en México como en la región, y qué aprendizajes se han quedado en sus propios recorridos. Bueno, yo una de las cosas, yo tuve el gusto de, bueno, el primer congreso, el primer encuentro que organizamos de humanidades digitales. Me gustaría ir un poquitito más atrás, espero que esto responda a la pregunta, que tiene que ver con unos talleres que organizamos Ernesto Priani y yo, que incluso fueron los orígenes de la red HD, en donde justo se organizaron unos talleres para gente que estaba trabajando proyectos digitales en las humanidades, ¿no? Y uno de los temas durante el taller, obviamente hubo mucho entusiasmo, hay otras personas como yo, ¿no? Compartíamos como muchos de los retos y las dificultades y las inquietudes, aunque todos veníamos de disciplinas diferentes. Y una de las preguntas cruciales y fundamentales de ese taller fue, ¿cómo salimos? ¿Cómo llevamos este entusiasmo y ganas de hacer las cosas y cómo lo sostenemos en el tiempo? ¿No? Porque muchas veces hay estas reuniones, hay estos momentos, sales llena de entusiasmo, con ganas de hacer las cosas y después regresas a tus labores cotidianas y bueno, todos los demás pendientes te comen, ¿no? Entonces, el cómo traducir estas buenas intenciones en acciones concretas y reales, ¿no? Y creo que los encuentros o organizar algún tipo de actividad académica es una forma como muy puntual de poder decir, bueno, estas buenas intenciones la vamos a llevar a cabo en un encuentro, ¿no? Entonces, y eso fue una de las primeras cosas que hicimos, que fue este primer encuentro de humanistas digitales, que en este momento no me acuerdo del año, pero habrá sido 2000, es atemporal, ¿verdad? Puedo decir cualquier año. Sí. Claro. Habrá sido como 2012. 12, yo creo que fue 2002. Claro, fue 2012 porque mi hijo tiene La- el 2002. Y siempre me tengo que acordar por eso. Bueno, ese primer encuentro en realidad tuvo una parte de pues, que todos colaboramos, ¿no? Alguien llevó una cafetera, alguien más compró unas galletas, o sea, era una cosa, pues mucho más pequeña en cierto sentido, y luego pues con el tiempo, pues los requerimientos y la logística para organizar este tipo de eventos, pues se ha hecho cada vez más grande. Sí, yo, como les digo, yo me acerco a la red en 2016 y me acuerdo, claro, que Isabel me invitó al de ese año que se hizo en el Colmex. Y los encuentros de humanistas digitales de la red son cada 2 años. Y entonces, para 2018, juntamos, o digamos, en lugar de hacer nuestro encuentro, pues tuvimos la fortuna de hospedar la conferencia
internacional en México. Y como dice Isabel, después también de esa experiencia que creo fue muy valiosa, para acercar a ciertos colegas que nunca han venido como a estos eventos de humanidades digitales internacionales y viceversa, también un diálogo, digamos, del norte a sur. También ahí empezamos a buscar abrir, ¿no? No quedarnos en la Ciudad de México. Para los que nos escuchan y no conocen México, pues es luego un país muy centralizado. Sí. Y nosotros queríamos alejarnos de eso y abrirnos a toda la República. Y en general, siempre hemos tenido yo creo, una vocación latinoamericanista en la red. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a cambiar las sedes. Por ejemplo, en pandemia nos tocó con la Autónoma de Querétaro, que la pospusimos un año, y la tuvimos que hacer en digital. Siguiente año nos fuimos a San Luis Potosí con la Autónoma del Estado y con el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en este éter en el que vive el podcast, pues no sé si decir que el próximo será en Monterrey con el TEC. Y bueno, eso también hemos buscado en la red, ¿no? De lo que siempre pasa, iniciativas se quedan en el centro, buscar abrirlas a toda la República. Sí, esta parte de la vinculación que se intenta a través del podcast y que obviamente el trabajo que se hace de los comités es notorio. En este 10º episodio, que es en el que estamos con ustedes y que tenemos el honor de que nos acompañen, pues prácticamente se ha hablado de esos encuentros del 2012, del 18, de lo que ha sucedido a través de la pandemia. Y creo que eso nos da un poquito como el norte de justamente el objetivo de este proyecto de vinculación. El podcast como una metodología para poder tratar de unir estos puntitos que ustedes ya han comenzado previamente. Y eso a nosotros como conductores también nos da como mucho sentido al trabajo que ustedes ya han iniciado. Sí, incluso aquí mencionan, Jonathan, una cosa que se me hace muy importante, que uno de nuestros eventos fue virtual, el de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque estábamos en pandemia, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de encuentros y de conferencias y eventos académicos, a mí siempre me interesa mucho la posibilidad de que las cosas sean híbridas, porque sí hay algo en reunirte con gente en eventos académicos en donde se dan muchas conversaciones, luego se dan cenas, y pláticas y fiestas y etcétera, que de alguna forma también invitan y forman estos lazos que luego hacen que la colaboración sea pues más fuerte, ¿no? Por el otro lado, también el poder conectarte virtualmente, pues ayuda mucho a pues, no tener que desplazarte y poder colaborar, bueno, como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Que aunque estemos todos en espacios muy lejanos, podamos, por ejemplo, hacer este podcast, ¿no? Entonces, ese para mí siempre ha sido una de esas preguntas que tengo constantes, cuando nos empiezan a hablar acerca de la importancia que los encuentros y los congresos y todo lo demás sean, pues, principalmente virtuales, ¿no? Y sí creo que hay toda una discusión por la importancia de lo presencial en ese sentido. Sin duda, yo coincido en que, claro, muchas veces en el pasillo uno descubre el otro interés del colega, que dices, yo también estoy en eso, y se forman amistades y alianzas y estrategias. Pero por otro lado, pues hay que aprovechar que podemos reunirnos como en este podcast. Y por ejemplo, en ese sentido, pienso también en esta iniciativa de la Semana HD, que es una semana que hemos organizado la Red Mexicana, la Red Colombiana y la Asociación Argentina, para buscar un espacio virtual donde podamos conocer en qué trabajan todos los colegas humanistas digitales en Latinoamérica. Y que me parece que ha sido un acierto también, porque si bien no hemos podido lograr, es muy difícil reunirnos, pero pues es un espacio que hemos ahí empujado para conocernos, para conocer nuestros proyectos y conocer a nuestra comunidad. Oigan, Creo que también de lo que, perdón, Paco, dale. voy. Creo que también de lo que están hablando, que me parece interesante como fenómeno también que ha pasado con las redes de humanidades digitales, al menos de lo que conozco en el sur, es las mutaciones, ¿no? Como que los eventos académicos pues son parte esencial además para la hoja de vida y todo lo que requiere,
Y esos vínculos lo que ha permitido en esos espacios en físico es generar unas mutaciones como lo que decía Jonathan, como la maratón HD, perdón, la semana HD, pero también está la maratón HD. En Colombia experimentamos con la tostada HD. Este ejercicio de podcast es como otra mutación un poco, precisamente porque es difícil, casi siempre está alineada como el evento académico a la afiliación institucional, ¿no? Y los recursos económicos, que no es menor. Entonces creo que esas mutaciones han sido esenciales para mantener ese vínculo latinoamericano, por ejemplo. Y quiero preguntarles en ese sentido, em, como qué estrategias piensan que puede sostener estas mutaciones o estos eventos híbridos para abrir camino, para seguir encontrándonos en esto que nos une, que son las humanidades digitales. Pues creo que es una pregunta difícil, pero yo creo que en el fondo, pensando en la principal misión de la red, tal vez que es impulsar el campo de las humanidades digitales. O sea, mientras creo que trabajemos o sea, cada quien en sus espacios y en la medida de lo posible colaborativamente en impulsar el campo de las humanidades digitales o algunas metodologías de las humanidades digitales, o sea, su reconocimiento, porque sabemos que luego esa es la parte donde podríamos cojear en la región, el reconocimiento a nuestras prácticas, a nuestros productos, a nuestros saberes, etcétera. Pues yo creo que eso sería una parte esencial, ¿no? De que tendríamos que trabajar desde las redes, ¿no? Seguir empujando eso y seguir generando distintos espacios de diálogo como este podcast y como distintos encuentros. Incluso a mí me gustaría añadir que a mí algo que me gusta mucho de encontrarnos en espacios en donde en realidad estamos trabajando o presentando trabajos en proceso, ¿no? O sea, cuando tú vas a un congreso, vas a un encuentro o otro tipo de eventos, no es un trabajo de investigación necesariamente terminado, ¿no? O sea, porque un artículo, un libro, pues esos son tus trabajos ya terminados. Entonces, este tipo de eventos, ya sea como los que estábamos mencionando en línea o los presenciales, son también oportunidades para que tú puedas comunicar y escuchar la retroalimentación. Y creo que esa parte de que puedas como hablar acerca de cosas que están en proceso y también recibir esa retroalimentación, a mí me parece como fundamental porque es donde surgen las ideas, la creatividad, sugerencias que mejoran tu trabajo o pues cuestiones que simplemente no se te habían ocurrido. O también, bueno, yo ya sea que haya sido en línea o presencial, siempre estar escuchando el trabajo de otros, bueno, eso te prende y dice, oye, también podría pensarlo así o podría hacerlo así, ¿no? Ese tipo de trabajo a mí me parece fundamental porque, pues sí, funcionamos mucho como con las chispas de los demás. Y sin duda, yo creo, perdón, Paco, que es que creo que algo es a lo que lo que nos cuenta Isabel nos pasó un poco a Tata y a mí en la conferencia, donde yo traía un cartel de X repositorio y ella trabajaba otras cosas, pero de repente fue, pero tú cómo estás solucionando esto. Oye, pero ¿ya pensaste eso? No. Y entonces ahí, aunque eran de alguna forma proyectos diametralmente distintos, había una serie de cuestiones en las que luego empiezas a conectar y a aprovechar las experiencias de la otra persona. Sí. O sea, le terminé pidiendo consejo a Jonathan para que hablara con mi coautora y la convenciera de que utilizara Omeca. Esto pasó en un evento de humanidades digitales, como por favor habla con ella y cuéntale tu experiencia de Omeca. Entonces, esa interrelación funcionó. Pero aquí es donde es importante traer dos términos que considero claves para esto que ustedes llevan haciendo por años, que nosotros estamos intentando hacer desde el podcast y que Tata no me dejará mentir y que seguramente ya hasta la aburrí, con la cuestión de la iteración, de estar intentando una y otra vez para tal vez buscar algún resultado, encontrar algo, no sabemos qué, porque también mencionábamos, y creo que Miriam lo decía en algún momento de los episodios pasados, que a veces nosotros somos como muy duros, ¿no? Cuando estamos investigando porque realmente queremos encontrar oro y a veces no sucede así, pero es parte del proceso iterativo. Y otro, que creo que podría ser el devenir de las humanidades digitales. Una cosa que se transforma en otra
y que está en constante movimiento. ¿Ustedes lo ven así? Y se los pregunto a los tres porque son personas apasionadas y que se nota, obviamente, al escuchar su voz y verlos en video. Bueno, es una pregunta no tan fácil, Paco, pero yo de entrada sí reivindico el sentido de experimentación que siguen teniendo las humanidades digitales. O sea, eso me parece que sigue siendo un elemento esencial. Se hablaba mucho de la experimentación en aquel manifiesto, ya no sé de cuándo es, 2011. Bueno, aquí no importa porque estamos en el universo del podcast, pero yo sigo reivindicando la experimentación porque me parece que cada día hay nuevas cosas, metodologías y formas de presentar resultados de investigación que, que tenemos que seguir siendo una comunidad abierta a la experimentación y al diálogo de entrada. Sí. Yo le añadiría a lo de la experimentación, con la cual estoy totalmente de acuerdo con Jonathan, otro aspecto que me parece crucial que tiene que ver con la colaboración. Los proyectos de humanidades digitales son altamente colaborativos porque es muy difícil que tú puedas hacerlo todo, ¿no? La mayoría necesitas justo, pues, gente con formaciones muy diferentes y generalmente la forma de llegar a las soluciones a tus problemas es preguntando. Yo creo que por eso soy muy humanista digital, porque me encanta preguntar, ¿no? Entonces, y necesitas esa comunidad a quien preguntarle, oye, ¿cómo le puedo hacer? Oye, tengo este problema, ¿cómo lo solucionaste tú? Entonces, ese sería otro de los factores que me parecen como bien importantes, ¿Y, pedir ayuda. y para ti, Tata? Eh, Creo que sobre la experimentación no existe sin la colaboración, ¿no? La colaboración es esencial para poder estar en esa iteración como tú lo dices. Y quiero devolverte la pregunta, para ti, ¿qué significaría? Para mí significa eso que dicen, una transformación, una apertura a nuevas ideas. Creo que es bien importante porque a veces como investigadores o como personas estamos un poco cerradas a ciertas situaciones y tener esta apertura desde lo personal hasta lo profesional, hasta lo metodológico, creo que es algo que tienen las humanidades digitales y que no que otras especialidades, latitudes, campos de estudios no lo tengan, sino que aquí en las HD creo que se engloban de una manera muy distinta. Yo quisiera añadir, ay, perdón, Tata. No, sigue, sigue. Quisiera añadir, pero fuertemente inspirada en las lecturas que me compartió Tata recientemente, que yo antes no lo hubiera dicho, que tiene que ver también con la parte de la creación. En el crear, creo que también, como con esta parte también de poder eh, co-crear o crear con otros, a mí me parece una cosa fundamental y yo nunca me había pensado como un ser creativo, y de repente darme cuenta que muchos de los trabajos que hacemos, que la creación de una base de datos o no, o de marcaje o ese tipo de cosas, es una forma de creación que me parece como muy importante reivindicarlo también. Mira los frutos de la investigación, creación, Ya, cambiando vidas por el mundo. diferente. Bueno, quiero preguntarles, bueno, contarles primero que en algún momento hablé con una profesora que quiero mucho, Alena Rubin, y ella un consejo que me dio fue, escoge un evento en donde tú sientas tu comunidad, en donde te sientas cómoda, en donde pienses que allí vas a encontrar año a año o puedes compartir tu proceso. Y ese consejo se me quedó grabado hace un tiempo y por eso trato de ir a los eventos del IT Show. Difícil el otro año que es en Corea del Sur, creo. Va a estar Difícil, difícil, pero no pero bueno, imposible, ¿eh? pero no imposible. Pero me quedó ese consejo grabado. Entonces quiero preguntarles a los tres, ¿cuál es ese evento en el que ustedes prefieren ir año a año, no solo por estrategia académica, sino además donde se sienten cómodos y encuentran un poco esos vínculos para seguir creando y pensando en el tema que nos reúne? ¿Me arrancó? Por favor. Bueno, yo no voy a hacer trampa porque no voy a dar una sola respuesta, porque tengo tres.
Uno, a mí el Congreso de Digital Humanities, el Congreso Internacional, yo la primera vez que fui fue en el 2010. Habrá sido de los primeros congresos internacionales a los que fui. Y yo lo que recuerdo es que dije, de aquí soy, ¿no? Realmente una comunidad muy abierta. Yo era estudiante de doctorado, de todas formas podías hablar con las personas así muy expertas y muy reconocidas. Eso siempre me pareció muy bueno. El Congreso ha ido cambiando, ¿no? Y cada vez es más grande. Cuando yo fui la primera vez, yo creo que éramos 100, ¿no? Ahora son 800, 900 personas, pero siento que ha logrado mantener ese ámbito, ¿no? De comunidad. Claro, tiene uno de los temas que tiene, pues es que generalmente pues es en lugares lejanos y sí requieres pues el presupuesto para poder asistir. Uno de mis encuentros favoritos, pues tengo que decir, es el encuentro de humanistas digitales de la Red HD, aunque ahí para mí ha sido una cosa muy, muy diferente porque yo he estado en la organización de esos encuentros casi siempre. Y este año va a ser el primero en el que no he estado interesada, sí estaba interesada, no he estado en la organización y tengo muchas ganas de ir a ver cómo se siente sin tener nada que ver, ¿no? Eso me interesa mucho. Y sí quiero aprovechar y mencionar otros encuentros que también existen, al que he tenido oportunidad de ir, que es el de la Asociación de Humanidades Digitales Argentina. He tenido la oportunidad de ir a uno de sus eventos y también de la Humanidades Digitales Hispánicas, que también han sido pues eventos muy interesantes. El que me tocó en Argentina, bueno, fue magnífico conocer pues toda otra comunidad con la cual yo tenía poco contacto. Sí, bueno, yo también voy a hacer un poco de trampa, siguiendo el buen ejemplo de Isabel. Eh, Porque sí, lo primero que tengo que decir es que la comunidad de humanidades digitales es una comunidad única dentro de la academia en cuanto a su apertura y su disposición a colaborar. Entonces eso ya tengo ahí Punto a favor, ¿no? el punto a favor. Y a mí lo que me pasó es que el primer encuentro que me pude tomar el tiempo de ir todo el encuentro fue el de la ADJO, que se hizo en México y que se juntó con el encuentro, que estaba, pues yo también colaborando un poco en la organización, pero digamos, y de ahí he podido ir a otros dos internacionales y no me he perdido ninguno de la red. Uno porque me ha tocado también ser parte del realizador. Pero sí, yo sin duda ahí es donde me siento más en casa. Hay algunos otros, de nuevo, yo vengo del mundo de la edición pues hay algunos otros lugares que me gusta ir a ver amigos y a ver qué se está haciendo, pero difícilmente siente una comunidad tan abierta y que te debe sentir tan bienvenido como el de las comunidades digitales, particularmente latinoamericanas. Oye, Tata, y tú que planteaste la pregunta, ¿qué escogiste? Con esa le comenté. Bueno, si me dan presupuesto voy a la ADJO, porque tengo la oportunidad de verlas porque no siempre puedo ir a México. Pero me quedé pensando que para mí uno de los eventos más importantes como creación ha sido la Tostada HD, precisamente por la mutación, como estábamos en un momento de pandemia, pero para mí ha sido muy importante el generar un ejercicio de escucha, porque a veces siento que uno va y habla y como que no hay realmente una escucha activa a veces en estos eventos. Entonces la tostada HD era un ejercicio de primero escucha activa y reflexión en vivo, ¿no? Y que se generara ahí en un encuentro por Zoom con las personas que llegaran. Y para mí esa tostada fue muy importante. Creo que los eventos que mutan me interesan bastante. ¿Qué tal para ti, Paco? ¿Qué eventos te interesan? ¿Qué eventos escogerías? Yo estoy muy ansioso por participar en el encuentro de humanistas digitales en próximas fechas, porque nunca he estado presencialmente, he estado virtualmente, pero no presencialmente. Entonces estoy entusiasmado por ahí.
en el DIGRA, que es un congreso que se hace desde el juego y desde los videojuegos, que es el que creo que dirige Blanca López, que estuvo de invitada en uno de los episodios anteriores. En el AMIC, por supuesto, desde la comunicación, que es de donde vengo yo. Pero hay algo que en particular a mí me llama de los congresos y de los festivales y me doy el brinquito a los festivales de cine. Yo he trabajado en festivales internacionales de cine de cortometraje, colaborado con el de cine de Morelia y creo que tiene como una similitud o una cercanía con los congresos académicos en una cuestión de la rapidez, de la formalidad, del análisis que se da a través de estos espacios y eso para mí es muy importante. Con la diferencia es que tal vez los festivales tienen una ventana de proyección un poco distinta, ¿no? A la parte académica de los encuentros de humanidades, de la Asociación Mexicana de Investigadores, y creo que eso le da como más saborcito a las cosas. Y obviamente tener este encuentro personal con las personas, con los miembros de estos espacios, lo hace todavía como más rico. Y es lo que dice Tata, es como este movimiento constante de las cosas, de la apertura que decía Jonathan, y creo que esa sería mi top 3 4 siguiendo un poquito la trampa que propuso Isabel. Nos dieron la regla, muy bien, estamos perfecto en el formato, Está bien, entonces todos parejos, no se preocupen. todos parejos. Bueno, aunque no tenemos tiempo, no hay algo temporal, que fue la recomendación de Paco antes de iniciar esto, pero sí es cierto que viene el evento, el séptimo encuentro de humanistas digitales en 15 de octubre. Queremos que nos cuenten, bueno, Isabel no está en la organización, pero está muy de cerca, pero entonces Jonathan, cuéntanos como qué podemos ver ahí, cuáles de pronto son estas estrategias que han pensado como para que la gente pueda conectar, mm, en fin, como cuéntanos. Bueno, lo que esperamos es un encuentro muy nutrido y muy diverso en sus temáticas. Me parece que va a quedar alrededor de 100 participaciones distintas. Eh, entonces, pues eso, vamos a ver trabajos que vienen muy desde la academia, pero también del activismo y distintos cruces comunicacionales también. También será un evento híbrido, entonces eso está muy bien, porque si bien será un placer ver a todos los colegas y amigues ahí en vivo, también podremos conectarnos con quienes no podrán asistir presencialmente. Eh, y bueno, pues, lo demás tendremos que estar ahí para averiguarlo. Sí, una de las cosas, cuando hablabas de cómo se van moviendo las cosas, en este caso, pues está la red HD y está el comité local organizador, ¿no? Que está encabezado por Paloma Vargas, no Paloma Vargas, Paloma. Sí, Sí, ya estuve en también En este podcast sí estuvo. y bueno, y el entusiasmo con el cual el comité local organizador está organizando el evento, yo tengo mucho entusiasmo de poder asistir. Oigan, y en los últimos años, ya saliendo un poquito de esta parte de los eventos y ya que estamos avanzando en este podcast, nos gustaría saber, a Tata y a mí, y esperemos que también a los podescuchas, cómo han sido estos 2 años, 3 años con la apertura de nuevas tecnologías, tal vez democratización de la IA o popularización de la IA, porque pues tal vez no es democratización, pero le ponemos el asterisco. ¿Cómo ha cambiado como su vida en las humanidades digitales como humanistas digitales en el quehacer de las clases o en el quehacer investigativo? Ok, no estaba preparada para esa Lo que les venga a la cabeza tampoco es no es examen, no se preocupen. Pues una de las áreas que yo estudio mucho es bibliotecas, ¿no? Bibliotecas digitales, patrimonio documental, ese tipo de cosas. Entonces, pues en mis clases he hablado mucho acerca de cómo lo puede haber como aplicaciones de inteligencia artificial en bibliotecas digitales, es donde yo más lo he trabajado hasta el momento. No sé tú, Jonathan, en cuestiones editoriales hay mucho que decir, supongo. Sí, tenemos todo un tema ahí desde cuestiones de autoría, revisión y demás, donde, claro, ya hay una serie de capacidades, pero más bien ahora nos toca desde la edición un tratamiento ético,
transparente y normativo, ¿no? De qué sí, qué no, hasta dónde. Y sobre todo en este sentido, pues yo pienso en la edición, eso, académica, donde tenemos que ser transparentes, ¿no? Y tener precauciones con justo esa falta de transparencia de los grandes modelos de IA, que muchas veces igual nos pueden analizar grandes datos, pero que no sabemos hasta qué punto están haciendo el trabajo que nosotros queremos que hagan. Entonces, pues claro, las usamos, yo creo, pero todavía de forma crítica y con precaución. Bueno, y a mí se me hace muy interesante, bueno, la tesis de maestría, estuve muy involucrada con la tesis de maestría de Jonathan también, fui su asesora, y su tesis de maestría es muy interesante porque justo habla de objetos digitales académicos. Y a mí se me hace muy interesante porque una de las, de un poco de uno de los grandes retos de las humanidades digitales ha sido que expresamos conocimiento o nuestros resultados de investigación no son artículos y libros, ¿no? Sino que generalmente tenemos otro tipo de producto. Y durante 15, 20 años hemos estado como tratando de reivindicar que ese tipo de productos pues son también productos válidos. En algún momento el artículo, el ensayo y el libro con la inteligencia artificial va a entrar en crisis, porque pues ya no va a ser como la forma que puedas como demostrar necesariamente tu conocimiento como se hace tradicionalmente. Y yo no sé si eso a la mera hora, ahora vamos a pedirle, por ejemplo, más a nuestros alumnos que produzcan cosas que no sean ensayos, artículos, tesis, sino que justo empiecen a crear objetos digitales mucho más complejos que no se parezcan a texto escrito, porque la inteligencia artificial sabe sacar texto escrito. No digo por la calidad y todo lo demás, los contenidos, etcétera, ¿no? Pero pues eso se va a ir perfeccionando. No sé si va a ser como de estos giros en donde pues ya les vamos a empezar a pedir a los estudiantes otras formas de demostrar sus conocimientos. Podría ser. Podría ser, eso podría ser lo que, lo que resuelva tanto por lo que hemos luchado en las humanidades digitales, ¿no? Que una base de datos, que un repositorio de fuentes y un amplio etcétera, pues sea valorado como un buen producto de investigación. Más que una tesis más sobre algún tema, ¿no? Sobre todo pensando en niveles de pregrado, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé también cómo Paco y Tata ven el futuro del podcast, de la difusión y de los contenidos en general, porque ahí claramente ha llegado a tomarlo todo un poco. Y hemos platicado con Tata que justamente estos objetos digitales, académicos o no, pues están transformando la vida de las personas. Por eso en alguno de los episodios anteriores hablábamos de platicar con los comités de la red justamente, de tal vez evolucionar este podcast y no solamente quedarnos con el audio, ¿no? Sino hacerlo en video, aprovechar como estas plataformas, Blue Sky, TikTok, la interacción y creo que en algún momento vamos a tener que hacerlo y pues no creo que vaya a ser algo tan estático, ¿no, Tata? O sea, si nos quedamos con un podcast, probablemente pues el tiempo de vida pueda ser menor hablando de muchas plataformas. ¿O tú cómo lo ves, Tata? Sí, yo creo que por eso yo quiero mucho la investigación, creación, ¿no? Porque es a través de esa comunicación entre ambas donde se crea un lenguaje, ¿no? Un lenguaje de experimentación que le hemos dicho varias veces, pero además en donde se genera un ambiente de reflexión desde la práctica, que es muy diferente. Aunque la inteligencia artificial los ayude a escribir, hay que darle un prompt, ¿no? Y entonces ese prompt es como, pues, ¿qué estoy pensando con esto, no? Y la práctica justamente es donde es donde el método se hace vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, experimentaciones como estas, como el podcast, pues nos llevan a lugares diferentes en donde nos incomodamos un poco, ¿no? A los que no estamos acostumbrados a estar frente a un micrófono, no estamos acostumbrados a recibir como una pregunta de ida y vuelta, ¿no? En vivo. Y entonces ahí me parece que toma relevancia la creación y la reflexión alrededor de esto.
Y entonces otra vez regresando a la iteración, al devenir y a todas estas cosas que hemos hablado durante el episodio, pues se hacen más presentes, ¿no? Em, Vamos llegando casi al final, pero antes de, por supuesto, dar ese cierre de este capítulo, que creo que va a ser el último de la temporada, ¿no, Tata? Es el último de la temporada porque justamente hablando de investigación, creación y esto como experimentación, haremos como el análisis de estos 10 capítulos en conjunto con el subcomité de vinculación y presentaremos una ponencia alrededor de esto, eventualmente en el séptimo encuentro de humanistas digitales. Así que sí hacemos el cierre hoy, o sea, es un episodio importante. Es un episodio importante y nos gustaría, por supuesto, que ustedes nos cuenten cómo se han sentido, si hay algo en nosotros en lo que podamos mejorar como hosts, como conductores, para tal vez hacerlo más dinámico, menos estructurado. Esa sería la primera pregunta. Contéstenos y ya luego le soltamos la otra. Pues yo les tengo que decir que yo soy alguien que se pone nervioso con el micrófono. Pero lo primero que tengo que decir es que Paco, Tata, me siento en una conversación entre amigos, me siento muy cómodo y por lo tanto bastante menos nervioso de lo que normalmente estaría con un micrófono en la cara. Así que muchas gracias por ser tan buenos anfitriones. Y bueno, yo coincido totalmente con Jonathan. Nunca he sido gran fan de que me entrevisten, pero me encanta platicar. Entonces, esto se siente como una plática. Y bueno, y desde el lado de escucha, yo he disfrutado los podcasts, los pongo en el coche cuando voy camino al trabajo, los 9 que ya llevamos, 8, 9. Y los he disfrutado enormemente y creo que gran parte de eso es la conducción. O sea, saber llevar y hacer sentir cómoda a la gente es todo un talento que tienen ustedes dos, Sin duda. sin duda. Y la única cosa, ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Que luego sienten que les quedan muy largos los podcasts, pero pues es su propia condena, porque una menos las pláticas que luego se extienden los podcasts. Pero yo por lo menos nunca he sentido escuchando un podcast que es demasiado largo. Al contrario, el problema es que me falta tiempo, me falta tráfico. No digas eso, porque si no, luego se te va a hacer realidad. Sí, pero yo me sumo, ¿eh? Yo nunca he sentido para nada este podcast largo. Creo que lo hacen siempre ligero y ameno. Y sí, justo hay algunos invitados que uno se queda con ganas de, no, más tiempo. Esto está Sí. muy... Ha sido difícil esa parte de la acotación en un principio y dando un poquito o quitándonos la máscara. Tata y yo tuvimos un par de reflexiones al inicio de esta temporada donde no coincidíamos en ciertas ideas, pero creo que justamente la investigación creación nos ha permitido pues estar como lidiando con esa parte. Y yo ahora veo a Tata muy diferente del capítulo 10 al capítulo 1 y eso también es súper notorio y pues se te agradece y se te aplaude, Tata. Pues, muchas gracias, gran cumplido en vivo, muchas gracias. Sí, bueno, porque como les decía, digamos que dentro de los valores y principios de la investigación creación, que es lo que me ha llevado a cambiar la investigación, es, por ejemplo, eso, es la incomodidad, ¿no? Poderse sentir incómodo, poder crear incomodidad también, poder generar preguntas, em, y eso en colectivo, que creo que eso ha sido algo interesante del podcast, no solamente como subcomité de vinculación, em, sino lo que ha pasado, digamos, a raíz del podcast, ¿no? Como personas que han llegado con las cosas que Paco dice, las no escritas, porque no son unos indicadores muy fuertes, no tiene que ver con 100, no sé, miles de personas escuchándonos, sino tal vez es una persona que se inscribió a una maestría de humanidades digitales, ¿no? Gracias a que escuchó el podcast. Eso entonces son cosas no dichas muy interesantes que se generan por el podcast, pero también la práctica de hacerlo. Por eso yo insisto mucho en la palabra práctica, porque en la práctica, en el hacer, claro, uno va cambiando, van cambiando las formas, van cambiando las preguntas. Los invitados, claro, ustedes se sienten más cómodos, pero fue un ejercicio, digamos, para llegar acá
hoy y poder encontrarnos también con Paco y inclusive hablar de los sentimientos en vivo, que hace parte también de la metodología de la ponencia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar sin nada más enfocarnos en humanidades digitales, sino lo que requiere un vínculo? Bueno, qué bueno que mencionas sentimientos, porque yo en ese sentido sí quisiera decir como lo afortunada que me he sentido todo el tiempo que he estado como en esto de las humanidades digitales, porque aparte de como que me apasiona el trabajo, he encontrado muchísimos amigos en el camino, ¿no? Y saber que todas estas amistades que se han ido creando, pues ha sido como una parte fundamental de que me encantan las humanidades digitales. Y esperemos que te sigan encantando, ¿eh? Me encanta, porque en realidad me he tenido la oportunidad de conocer a gente con la que, bueno, pues, pues con la que he hecho profundas amistades y estoy muy agradecida por eso. Y ahora, Dado. muchas gracias. Esperemos que siga así, que siga tu amor por las humanidades digitales. También el tuyo, Jonathan, el tuyo, Tata, y por supuesto también para mí. Pero la pregunta importante y la pregunta del millón, ¿en dónde les pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer su trabajo? Más allá de las redes profesionales, también algo como un poco más personal para estas personas que están buscando estudiar un posgrado, que están buscando cambiar un poquito la perspectiva de la vida desde las HD, algo que nos quieran dejar, un perfil de Instagram, un correo, si quisieran un teléfono, hasta un teléfono, ustedes deciden. Bueno, yo cada día soy menos activo en las redes, pero sí reviso el ex Twitter, que soy @JonathanGP, y mi correo es jonathan.giron@unam.mx. Y bueno, yo el lugar en donde es más fácil contactarme es por correo electrónico, ¿no? igalina@unam.mx. Incluso en algún momento con la red HD estaba yo diciéndole al comité de ejecutivo que no me estaba enterando de las noticias y salió el boletín que ahora se manda por correo electrónico porque le dije que mi generación necesitaba envíos por correo electrónico, pero un correo lo que sí es que los contesto, Ah, ¿no? fantástico. Sí, que luego hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? Entonces lo contesto y si alguien quiere de ahí decirme, tengo ganas de platicar contigo, me gustaría saber cuáles son tus recomendaciones, lo que necesiten, y ahí ya vemos si nos contactamos por teléfono, por Zoom, si están por aquí me vienen a visitar, o sea, pero entonces, aunque solo hay una forma de contacto, ya que esté ese contacto establecido, hay la mejor disposición de pues, si alguien necesita algo, yo les puedo ayudar. Encantada de la vida siempre. Ahora, siempre un gran lugar para contactarnos a Isabel, a mí y a muchos otros colegas son lugares como el Encuentro de Humanistas Digitales, Sí, ¿no? Entonces ese es el mejor espacio. sí. Y por supuesto a través de la red HD, ¿no? Que eso es lo que estamos trabajando para que ese espacio de los afiliados de la red HD sea también una comunidad. Hace tiempo tenemos una lista de distribución y que yo siempre ha sido mi sueño que la gente ponga ahí, necesito, tengo duda, ayuda y que se vuelva una conversación. Sí, desde la red, pues tenemos un grupo de Telegram, estamos en básicamente todas las redes, tenemos el boletín, ahora de este maravilloso podcast, y en la red siempre estamos buscando impulsar las HD, buscar espacios para nuestros afiliados, crecer la comunidad y crear lazos en todos los sentidos. Fantástico. Paco, tú que te sabes las cuentas, ¿nos las puedes dar, por favor? Ah, claro que sí. Red Humanidades Digitales, Red-HD. En Blue Sky creo que también es Red-HD. Lo de Telegram que decía Jonathan. Por supuesto, en Spotify nos encuentran como Resonancias Red HD. En Amazon Music también. En Apple Podcast también. Entonces estamos en muchas plataformas para que nos puedan escuchar. En YouTube, por supuesto, logramos vincular el canal que tiene la Red de Humanidades Digitales de México con el podcast. Entonces tenemos dobles suscriptores y que pues nos dejan comentarios y que nos dejan porras y nos dejan críticas constructivas que hemos aprovechado y que hemos seguido, por supuesto, con la intención de llegar a más personas y hacer más cosas.
Tata, O sea, faltó también que tú dieras tus datos de contacto porque llevamos 10 episodios y no sabemos y nunca los hemos dado los nuestros, pero también alguien que se quiera acercar contigo para saber qué se está haciendo desde la investigación-creación, cómo pueden acercarse, algo que quieras dejar. algo que quiera dejar. Bueno, mi correo electrónico tata.mendez.m@gmail.com. Soy de la política ética de Isabel, es decir, si me contactan, yo contesto el correo, claro que sí, y si necesitan literatura, investigación, creación, por supuesto, puedo colaborar. Tú lo puedes dejar ahí. Sí. Y yo les dejo mi Instagram y Twitter también, _Packer, y mi correo es pietrov07@gmail, que es el personal. También, igual que Isa, igual que Tata, contesto todos los correos. Ahorita tengo mi bandeja en 0. Wow. Es una persona. Yo los contesto. Me puedo tardar a veces, pero los contesto. Perfecto, Jonathan. Pues algo más que se nos vaya o nos vamos despidiendo. Ustedes deciden. Yo les quiero agradecer muchísimo, ha sido un gusto. Yo me moría de ganas de que me invitaran. Entonces, Sí, no te dejabas. no me había tocado salir en ninguna dupla, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Sí, yo igual les agradezco muchísimo este espacio que es fantástico, divertido y enriquecedor. Y dejar una invitación abierta a que se acerquen a la red de humanidades digitales, que se afilien, que vean sus becas, sus escuelas, sus encuentros y sus muchas actividades. ¿Y tú, Paco, alguna invitación que nos quieras dejar? Pues no, que sigan viendo lo que estamos haciendo, que se suscriban a nuestros canales, a nuestros perfiles y que nos estamos escuchando la siguiente temporada. Por supuesto, van a saber de nosotros a través de redes sociales, los canales oficiales de la Red de Humanidades Digitales de México. Y por mi parte sería todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, por compartir sus experiencias y por ser nuestro episodio de cierre. Muchas gracias. 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 Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.